Ahora, en cuanto al tema precisamente de los efectos adversos, pues van muy de la mano con todo esto que hemos estado comentando. El tema hepático y el tema hepático, el tema renal y el tema hormonal como tal. Esos son básicamente los tres efectos adversos a tratar. El renal, ya se los adelanto, no hay realmente tratamiento. Cuando hay una insuficiencia renal, no se recupera el riñón. O sea, no hay un tratamiento para que el riñón dañado se recupere, como sí lo puede haber para una insuficiencia hepática. Por eso el énfasis que les estoy haciendo de forma tan específica en cuiden el riñón, tengan cuidado en la consideración de uso de diuréticos. Úsenlos única y exclusivamente cuando sea necesario e indispensable, cuando no haya de otra. Si no, a veces hasta se suele decir, en deportes de combate se sigue usando, porque al final del día en combate, pues lo que nos interesa es el peso. Pero en culturismo, por ejemplo, que es el manejo de líquidos estético, cada vez se utiliza también menos los diuréticos, precisamente porque se va difundiendo más este tipo de conceptos de, bueno, es que no es necesario en la mayoría de aspectos estéticos y me puede generar más problemas a la larga, entonces no me conviene. El peleador porque no tiene de otra. ¿Es un diurético o es lo que han visto a lo mejor en boxeadores a veces, de métete al sauna, sube y baja escaleras, envuélvete en toallas, suda lo más que puedas, que al final es casi lo mismo. La consideración con deportes de combate o con dar simplemente un peso es que no importa si lo sudas o lo orinas, si lo consigues tapándote, calentándote o con un fármaco, el daño es igual. Al final del día estás generando una deshidratación muy agresiva. ¿Ok? Esas serían entonces las consideraciones. Aquí un par de efectos adversos que, ojo, son los más raros, pero pueden llegar a ocurrir y hay que tenerlos en consideración. Uno, que sería importante considerar, algo que llamamos una derivación portosistémica. ¿Qué es esto? Esta pequeña vena porta, bueno, esta vena de acá, pues, esta rayita que está dibujada, normalmente no existe de forma tan marcada. Hay personas que la razón por la que no van a poder asimilar de manera correcta un fármaco o tener el efecto de este es porque directamente no le llega al hígado. Suena un poquito raro, pero hay personas que pueden estar consumiendo un fármaco. Esto pasa sobre todo en orales, en inyectados no tanto. Pasa sobre todo en orales, consume un fármaco, pasa al estómago, llega aquí al intestino delgado. En el intestino delgado, a través de las venas mesentéricas que van del hígado perdón, del intestino al hígado, pues se va absorbiendo. Esta derivación portosistémica hace que es una fuga, o sea, hace que literal el fármaco que se tenía que ir al hígado para poder metabolizarlo y para poder volverlo activo, se va al riñón. ¿Y por dónde se eliminaban las cosas? Por el riñón. Por esto es que nos vamos a encontrar, particularmente en el uso de fármacos orales, muchas experiencias de coach, a mí los orales no me pegan. Ah, caray, ¿por qué? No podemos hacer tan fácil, de hecho no es tan fácil diagnosticar una derivación portosistémica importante, pero va a ser principalmente por eso, o sea, ¿sabes qué? No, tus intestinos, por así llamarlo, no sirven para poder absorber fármaco, porque me lo absorben y lo eliminan directamente. O el propio hígado es muy agresivo con los 17 alfa-alquilatados y tampoco les permite una buena biodisponibilidad. El fármaco oral es el que más variaciones genera y el que más daño puede generar dentro de los esteroides. ¿Ok? Por eso es que no se recomiendan tanto. O la recomendación suele ser, a ver, si quieres usar un fármaco, está en oral y está en inyectable, úsalo inyectado. Úsalo inyectado. Si a mi atleta no le gustan las inyecciones, oye, estamos hablando de fármaco deportivo. No te digo que te gusten, pero tienes que aceptarlas. Es la manera más eficiente y más segura de poder usar un fármaco de buena manera. Los fármacos orales son más complementaciones que otra cosa, o son más marketing ya dentro de los propios laboratorios Sonder, precisamente para las personas a las que les dan miedo las inyecciones. Ahí te va, ciclo de volumen oral, ciclo de volumen, perdón, de definición oral. Suele ser más para eso, para personas que no, ya no me quiero inyectar. Inyéctate.
aprende a inyectarte. Es un requisito casi en fármaco. Por ahí, si a una persona le dio hepatitis de niño, ¿puede usar esteroides orales de adulto? De hecho, sí. Muy buena pregunta, Guillermo, porque sí, una hepatitis, a ver, depende de la hepatitis y depende si fue viral, probablemente no. Pero si fue una hepatitis por alguna otra razón, seguramente sí. Si la hepatitis fue antes de los 16, 15 años y el diagnóstico o la resolución final que le dieron al paciente fue que ya estaba todo bien, o sea, no tiene una consideración de por vida, de no, a mí me dijeron que no puedo hacer esto o tengo que estar tomando tal cosa ya de por vida. Si no es el caso, sí puede usar fármaco de adulto, sin mayor problema, al que ya de por sí vamos a tener todos, ¿ok? Si fue una hepatitis que persiste desde la infancia hasta la adultez, ahí sí va a haber casi una seguridad de que cause un daño hepático grave el uso de fármaco deportivo, ¿ok? Pero si no, sí se puede usar. Entonces, si el diagnóstico fue, o perdón, la resolución fue satisfactoria en cuanto a que no hubo daño mayor después de la hepatitis en la infancia, se puede usar fármacos sin mayor consideración a las que ya hemos mencionado. Si persiste aún después de la infancia como tal, o sea, sigue existiendo, yo recomendaría no usar. O sea, yo no llevaría a alguien así. Yo no llevaría a alguien que tiene hepatitis desde niño. Si la tuvo de niño y le dijeron que ya estaba todo bien, lo puedes llevar o lo llevaríamos. Si todavía la tiene, yo no lo haría. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. Yo no lo haría, ¿vale? Porque, repito, es garantía, o sea, te estás asegurando una falla hepática, básicamente. Fuera de eso, sí se puede, ¿vale? Entonces, si se puede y no se puede, dependiendo del escenario. Ahora, otro tipo de problemas precisamente con personas que ya tengan cierto daño hepático o a veces la contraindicación o la obviedad de no consumir alcohol, de cuidar la alimentación, todo lo que ya hemos mencionado. Evitar lo que llamamos una encefalopatía hepática, que esto es básicamente lo que les pasa a los alcohólicos, ¿ok? Una encefalopatía hepática, un síndrome de Wernicke, un síndrome de Korsakoff, cositas que le pasan a los alcohólicos, pero no es por el alcohol propiamente, es por el daño hepático. A un usuario de esteroides también le puede pasar. La encefalopatía hepática es un daño cerebral, una encefalopatía, una alteración del encéfalo de la cabeza, un daño cerebral. ¿Cómo se representa ese daño cerebral? Pues con desorientación, la entrada, con desorientación, particularmente que nos interesa en el deporte, con pérdida de la motricidad. Ten cuidado, y es un signo muy poco mencionado, ten cuidado con el atleta que a medio ciclo te diga que se siente raro, particularmente con los movimientos, que se nota inestable, que le cuesta mantener la técnica. Los esteroides como tal aumentan la capacidad de control nervioso, aumentan la propiocepción, deben de aumentar la capacidad del atleta de controlar el movimiento a alta intensidad, a la intensidad que sea. Si alguien en fármaco te dice que no, como que ya no siento tanto el trabajo muscular, o como que la técnica, no sé, igual como que no la siento tanto. O sea, no noto realmente los movimientos como lo hacía antes. Ten cuidado, porque eso puede ser signo también temprano del desarrollo de una encefalopatía hepática, que se traduce en el hígado ya está dando las últimas, te está funcionando, pero ya te está dando los avisos, las banderas rojas. Pues ten cuidado ahí. No es únicamente revisar el perfil hepático y ya. Ojalá, o sea, ojalá fuera, no, chicos, miren, perfil hepático. La alanina aminotransferasa de tanto a tanto, la globulina aminotransferasa de tanto a tanto. No, requiere su interpretación. Y aunque el panel hepático esté bien, si mi atleta se siente mal, duda, ten cuidado. De preferencia, suspende el fármaco y restablecelo después. Si no, pues estate atento a los efectos adversos. Aquí circulación, bueno, hasta allá. Y la esplenomegalia, que básicamente es una pancitopenia, que es una pancitopenia menos glóbulos y plaquetas en circulación.
particularmente glóbulos rojos, o sea, el hematocrito. Aunque los fármacos en general aumentan la cantidad de glóbulos rojos en sangre y por tanto la cantidad de oxígeno que pueden transportar estos glóbulos rojos a los músculos del cuerpo, un, un signo, por ejemplo, palidez, un signo de que el hígado también ya está dando las últimas a tal grado que está afectando a otros órganos como el vaso, es la palidez. Los mareos constantes cuando antes no lo sabía. Bueno, náuseas no, a menos que estén acompañadas de mareos, pero palidez. Un atleta en fármaco debe de tener los mejores bombeos de su vida. Debe de llenarse de sangre los músculos. Si un atleta en fármaco está pálido, de forma constante, 2, 3 días, también ten mucho cuidado. Y sinceramente, en ese tipo de escenarios, yo sí les diría, se suspende el fármaco y vete a revisión, o sea, vete a revisión como cualquier otra persona a la que le falló el hígado, porque ya requiere de un tratamiento más complejo. Son los escenarios, digamos, que vamos a tratar de evitar. Esta que están viendo en pantalla, que es la circulación colateral, esta que ven aquí, se le conoce, de hecho eso que ven en pantalla se le conoce como signo de cabeza de medusa. Es una inflamación transitoria de la cavidad abdominal, precisamente porque las venas, fíjense cómo se hacen. Si llegan a haber venas tortuosas, o sea, que se ven así, como en caminito, como en curvas, si llegan a haber venas tortuosas y anchas, dilatadas, en abdomen, también tengan cuidado. Puede ser signo directo de una insuficiencia hepática. Les hago estas consideraciones de los signos que aunque no son tan comunes, son los que diferencian muchas veces es que no me di cuenta por el panel hepático. Porque se darán cuenta que ahorita en la parte de análisis que lleguemos es muy rápida. Son 5 minutos de análisis clínicos. ¿Por qué? Porque a día de hoy no existe una guía, no existe un promedio de nada de análisis clínicos en el uso de farmacología deportiva. Además de este documento que les tengo que preparar porque les quiero hacer un link en especial para ustedes, para que lo tengan disponible el tiempo que deseen, aún así como recomendación, descarguen lo que les voy a compartir al terminar la clase. Más allá de los muchos libros o mucha información que les compartiré por ahí por el link, les voy a compartir de manera muy específica, muy puntual, 2 libros. Uno en español, que es de análisis clínicos en el deporte, y uno en inglés, que lamentablemente, pues también les comento, el 99% de información de esteroides y de fármaco deportivo está en inglés, al menos de la información pesada. Utilicen un traductor de Google y es más fácil, ¿no? Para quien no pueda leerlo en inglés. Pero les voy a compartir un libro que resume mucho, digamos, el panorama general que hemos estado comentando. Y de una manera igual, no metiéndose tanto en términos súper técnicos, porque no vale la pena. No vale la pena meternos ahí cuando hablamos de fármaco deportivo, porque sería mentir. Si nos metiéramos en temas súper técnicos de nada, vamos a analizar cómo funciona la transcripción de ARN hacia los ribosomas de la estructuración proteica. Sería mentir porque nadie sabe, porque no hay investigación. Ahí sí son cosas que requieren investigación. Por eso lo más que podemos hacer como farmacología avanzada es interpretación de la farmacodinámica y farmacocinética, de la relación dosis-efecto y combinaciones de las mismas. ¿Okay? Los análisis clínicos y los efectos adversos se van a tratar desde la prevención y desde la correlación con los propios síntomas del atleta. Por ejemplo, hay una afirmación que llega a mencionar esto, que casi no hay problemas cardíacos, por ejemplo, con el uso de fármaco. Y sí, sí es cierto. Pero en esa misma línea, les pongo lo de ahí abajo. Si alguien comentara, casi no hay efectos o problemas cardíacos en el corazón al usar esteroides, pues sí, tienes razón. Yo te diría, el sedentarismo no mata. Nadie se muere de sedentarismo. O sea, nadie se muere por estar sentado sin hacer nada. No, pero se mueren por la deficiencia que genera. Ah, bueno, sí, pero no por el sedentarismo. El sedentarismo nomás es estar sentado. El uso de esteroides no genera problemas cardíacos, pero sí genera condiciones con las que van a aparecer más problemas cardíacos. Condiciones de ellas son estas que ven en pantalla.
Igual, ¿no? Sin meternos mucho. De hecho, aquí abajito está la nomenclatura. Una hipertrofia ventricular izquierda, una hipertrofia atrial derecha, que son las dos alteraciones cardíacas más comunes, que básicamente alteran qué tan eficiente y de qué forma tu corazón distribuye sangre hacia el resto del cuerpo y hacia sí mismo. Uno de los problemas por los que se relaciona a veces la muerte o un infarto o un paro cardíaco con el uso de esteroides es porque el corazón crece tanto, se vuelve tan fuerte, digamos, porque al final crece también por esto, y se vuelve fuerte como cualquier músculo, que termina eyectando, termina empujando la sangre fuera de él con tanta fuerza que no le alcanza a irrigarse a sí mismo. No me quiero meter en específicamente cómo funciona el corazón, pero déjenme ver si aquí hay una imagen. Esta de acá. El corazón saca sangre por acá, ¿no? Por la aorta, el callado aórtico, y de ahí se va para todos lados. Pero para poder nutrirse a sí mismo, el corazón tiene aquí unas ramificaciones que son precisamente pues estas arterias coronarias. O sea, estas chiquitas, todas estas como ramitas rojas que tiene el corazón, estas de acá también, todo eso, es la circulación que el mismo corazón se genera para sí mismo. Como son arterias de tan poquito calibre, les decía que cuando el corazón crece mucho, por efecto normal del fármaco, en ciertos escenarios puede volverse tan fuerte que propulsa la sangre con tanta fuerza que ya casi no le da oportunidad a que se filtre por esta pequeña minifuga que es necesaria para que pueda irrigarse a sí mismo. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, es tener una manguera que si está llena de agua y la pinchas con una aguja, evidentemente va a comenzar a gotear, ¿no? Ya pues está filtrando el agua. Pero si tú esa pequeña pinchadura que tiene la manguera, haces que el agua circule con mucha presión, va a llegar a un punto de suficiente presión, de suficientemente fuerza de presión del agua a través de la manguera, en la que ya no se va a filtrar. O sea, no va a salir un chorrito. No, la propia tensión que tiene el líquido, el agua o la sangre en este caso, va a pasar por alto esa pequeña fuga. Y únicamente se va a ver la fuga cuando el agua, cuando la sangre circule con mayor calma o con menor agresividad. En este caso es porque a veces hay culturistas que no es que no hagan cardio, es que si los haces hacer cardio se pueden llegar a sentir mal porque pueden estar llegando a generar una insuficiencia cardíaca. Recomendación, el corazón va a crecer, ojo, eso que nos quede claro, el corazón sí o sí va a crecer en dos escenarios, el uso de esteroides y el deporte. En los dos escenarios crece. En los dos escenarios al crecimiento cardíaco se le llama cardiomegalia. Sin embargo, hay una llamada cardiomegalia funcional porque tú eres culturista, porque tú eres powerlifter, porque tú eres maratonista, porque tú eres deportista y el corazón te creció de manera funcional. El corazón te creció poco a poco por el propio estímulo que le ibas exigiendo en los entrenamientos. La cardiomegalia, que es la enfermedad, que es, digamos, la no funcional, es cuando el corazón crece, sí, eso, sí, sin que puedas realmente cumplir con las funciones base que tiene el propio corazón. Crece de manera indiscriminada y crece de forma irregular. Por eso hay tantas alteraciones descritas en cuanto a crecimiento, que son todas estas. O sea, cada una de estas renglones, cada una de estas casillas es un crecimiento diferente, alterado dentro de lo que esperaríamos normal en el corazón y genera esa aparición de mayores problemas cardíacos. Recomendación base, sin importar el deporte que sea, al usar esteroides, particularmente esteroides, sí o sí debe de haber cardio, aunque sea caminar, aunque sea trote ligero, aunque sea un lis, un mis, debe de haber cardio. 20, 30 minutos diarios, debe de haber una estimulación cardíaca para que el crecimiento que sabemos que se va a dar por medio del uso de esteroides sea más o menos regulado por la propia estimulación del corazón a través del entrenamiento. Entonces, tener mucho cuidado ahí, no descuidar el cardio como principal herramienta de prevención para los efectos adversos dentro del propio miocardio o dentro del propio músculo cardíaco.
sigue siendo el entrenamiento en este caso la mejor prevención y por ende pues el mejor tratamiento, porque los efectos cardíacos pues los vas a ver dentro de 20, 30, 40, 50 años. Tampoco es algo que le interese a la mayoría por eso y por lo mismo se descuida y se terminan de repente pues asociando muertes que pues no nos consta que se puedan asociar, pero seguramente sí, de culturistas o de atletas ya de 60, 70, 80 años con fallas cardíacas. Sí, seguramente fue el fármaco. Sí, seguramente si se hubieran cuidado hubieran bebido 10, 15 años más, pero como ya es una edad, digamos, en las que a la mayoría ya no le interesa tanto el vivir más, pues ya no le prestan tanta atención. Sin embargo, pues aquí les hago el énfasis. Ahora,